Les voy a invitar para que no se desconecte y escuche con atención la palabra. El tema de hoy es la cura para la pandemia, pecado 20. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y San Juan, capítulo 1, verso 29. Dice San Juan, capítulo 1, el verso 29. Ya estará ya la cita bíblica. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Ojalá usted lo vea así. Dios llegando a su vida a través de esta palabra. Y cuando Juan lo vio, le dijo, o dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, creo que es un versículo que también se ajusta muy bueno a este versículo que hemos leído. Y dice así, Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Una verdad dura, pero así lo dice. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero me gusta esto y quiero subrayarlo allí. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, para acabar, para volver añicos las obras del diablo. El remedio para la pandemia, pecado 20. El propósito de esta predicación es que observemos que el pecado es la pandemia más peligrosa que el COVID-19. Estamos en un contexto de cuarentena, en un contexto de cuidarnos por este virus que ha invadido el mundo entero. Y quiero en el nombre del Señor como propósito que usted se dé cuenta que el pecado es la pandemia más peligrosa que el COVID-19. Que hemos estado enfrentando, como ya somos testigos por estos días, pero con una gran diferencia, y es que mientras la pandemia del COVID-19 amenaza aún porque no hay cura, la gran diferencia es que la pandemia del pecado sí tiene cura. Gloria a Dios, sí tiene cura. Sí tiene cura. Y con esto le estoy diciendo al borracho que hay cura para su borrachera. Con esto le estoy diciendo al drogadicto que hay cura para la drogadicción. Con esto le estoy diciendo al adúltero que sí hay cura para quitar ese pecado. Con esto le estoy diciendo al pecador, al que vive sin Cristo, que sí hay cura para el corazón insensible. Y el remedio se llama Jesucristo. Por eso la imagen que pusimos al comienzo es el remedio. Quiero a manera de introducción hablarles de algo que vi esta mañana, que leí esta mañana, acerca del COVID-19, las estadísticas. Este dato estadístico acerca de la pandemia del COVID-19 está a la fecha de hoy, 5 de abril, más exactamente a las 10:20 de la mañana. Cuando lo leí, llevaba 20 minutos de actualizado. Y escuche lo que observé. Casos confirmados en el mundo, 1.226.644 casos. Recuperados, 252.658. Y muertes en el mundo, 66.560. El país con más casos hasta hoy 10:20 de la mañana es Estados Unidos, con 311.886 casos.
Recuperados en Estados Unidos 14.967 y muertes 8.493. El segundo país es España. Claro, ni siquiera por la mitad a Estados Unidos, 130.759 casos. El tercer país es Italia. Es Italia. Hay un total, me puse a contar, entre lugares, 205 lugares aproximadamente, entre países e islas. Oiga, 205 lugares en el mundo. Tremendo, por eso es una pandemia. Y los lugares que están en el último lugar, porque hasta el momento tienen un solo caso confirmado, son las Islas Malvinas, Papúa Nueva Guinea, San Pedro y Miquelón, Sudán del Sur y Timor Oriental. Son los últimos. Colombia está de los 205 lugares entre islas y países. Colombia está en el lugar número 50, posición número 50. Casos, 1.406 casos. Este dato es hasta las 10:20 de la mañana que estaba actualizado. Y recuperados, 85, muertes 32. Vea, esto he mencionado para que solo usted se dé cuenta que lo que empezó por allá en diciembre, por allá en China, y que lo veíamos, hasta veíamos videos por ahí, yo recuerdo que vi un video de alguien que se bajaba del carro y le rociaban no sé qué cosa para desinfectarlo, y eso nos causó cierta curiosidad, hasta cierto chiste. Y bueno, eso se expandió y hoy estamos ahora enfrentando la situación. Hace unos días yo le enseñé a la congregación allí en La Esperanza acerca de un tema sobre el pecado, donde les dije que la pandemia más peligrosa, yo mencioné estos datos estadísticos para sensibilizarles un poco y decirles que la pandemia más peligrosa, querido amigo, hermano, que el COVID-19 es el pecado. Y es peligrosa porque no solamente destruye la vida física, el cuerpo, sino que destruye el alma. Y vea, hermanos, amigos, cuando se habla de pandemia, pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi a todos los individuos de una localidad o región. El pecado es una pandemia. Escuche, hermano y amigo, es una pandemia. Así como el COVID-19 se ha expandido y ha causado muertes, asimismo el pecado se ha expandido tremendamente desde hace miles de años. Y esta pandemia, repito, es peor porque no solo causa la muerte física, sino también la espiritual. Quiero que me ayuden a mirar la Biblia en Romanos, el capítulo 5, el verso 12. Hablando ya de la pandemia del pecado, cómo se ha expandido desde hace miles y miles de años. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Póngale cuidado a usted lo siguiente. Todo empezó según por un murciélago. Entonces alguien se contagió y este a otro, y este a otro, y a otro, y a otro, hasta que, mejor dicho, más de 205 países y más de 1.226.000 casos. La pregunta es acá, ¿quién fue el primer infectado por el pecado? ¿Quién fue el primer infectado por el pecado 20, digámoslo así? ¿Quién fue el primer infectado por el pecado? Claro, aquí me están diciendo mis hijos, el diablo, el diablo. Vamos a mirarlo, por favor. Isaías capítulo 14, 12 al 15. El primer infectado del pecado, que le he llamado como para que
lo usemos como una mnemotecnia, pecado 20. El primer infectado fue el diablo. Lo encontramos en Isaías capítulo 14, del verso 12 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Dice la Biblia, el verso 13, tú que decías en tu corazón. Mire dónde se originó el contagio, el pecado. En el corazón de aquel Lucifer, lucero de la mañana. Y Ezequiel capítulo 28, verso 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos. Es decir, no estabas contagiado, no estabas infectado. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta desde el día que fuiste creado hasta Ezequiel 28, 15, ahí está, hasta que se halló en ti maldad. Tremendo. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? Se originó en el diablo, que no era diablo, sino que antes era un querubín, antes era un ángel, pero él resultó contagiado. El pecado se originó en él. Y como se originó en él, o sea que él es el murciélago, o sea, haciendo la comparación, el pecado que se originó en el diablo infectó a los que estaban cerca. ¿A quiénes? A los ángeles. Vamos a mirarlo. Judas capítulo 1, verso 6. ¿Por qué cuando alguien se sospecha de este COVID lo aíslan? Porque puede contagiar a otros, porque estamos en cuarentena para evitar el contagio. Pero nada de nervios, que si somos obedientes a las autoridades, Dios obra en la obediencia de su pueblo. Dios obra. Y dice la palabra del Señor, Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Quién los contagió? ¿Quién los infectó? El murciélago, el diablo. Los infectó. Y dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Es decir, allá aislados, para el juicio del gran día. Entonces, mire usted cómo la pandemia del pecado se va expandiendo. Se va expandiendo. ¿Quiénes fueron los otros infectados? Digo yo, los terceros infectados. El primer hombre. El primer hombre. Y por ende, la creación. ¿Cuándo infectó el diablo al hombre? ¿Sabe cuándo? Cuando el hombre le dio lugar. Cuando el diablo le dio lugar. Vea, si Dios ha dicho de esto, no comáis, ¿para qué se acerca? Si la Biblia dice que el adulterio, que la borrachera, que X o Y es pecado, ¿para qué se acerca? El que se acerca donde está lo malo, pues va a aparecer el diablo hablándole. Ojo, se va a contagiar. Ahí sí, como dice la Biblia, salid de en medio, pueblo mío, y no toquéis cosa inmunda. Entonces, evite el contagio. Mire, querido amigo y hermano, ¿cuándo infectó el diablo al hombre? Cuando el hombre le dio lugar. Y con esto quiero decirlo, no le dé lugar al diablo. ¿Dónde se encuentra el contagio? Génesis capítulo 3, del 1 al 6, ahí encuentra la historia. Estaba la mujer cerca del árbol que Dios había dicho no comiera, y apareció la serpiente calumniando a Dios, y la mujer se puso a dialogar con el diablo, y en medio de ese diálogo
no se dio cuenta que estaba contagiado del COVID, perdón, de pecado 20, y entonces la contagió, y la mujer le dio al hombre, y ahora los dos desobedecieron a Dios. Y dice la Biblia, entonces vuelvo a leer Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los chinos y otros países están buscando la vacuna contra el COVID-19 y probablemente la encuentren, pero la están buscando. Y de hecho, hermano, aquí hay un problema, y es que hay una pandemia que se expandió, y dice, por cual el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces se hizo necesario el antídoto, el remedio, la cura para el pecado. ¿Sabe, hermano? No han dado aún con una cura efectiva para el COVID-19. Pero quiero decirle, querido amigo que está allá en su casa, querido amigo que está allá oyéndome esta palabra, querida persona que quiere de Dios, pero se le hace como difícil salirse de su pecado, de su vida que ha tenido, que ha llevado, o que le da vergüenza, quiero decirle, hay una cura para el pecado efectiva, una cura que muchos de nosotros somos testigos. Yo he bautizado personas que eran ladrones, que eran borrachos. Soy testigo de hombres y mujeres con el hogar destruido por las drogas, por la borrachera, por el adulterio. Los he bautizado, ya no con ese problema, sino que ahora son diferentes. Ahora ya no cargan un revólver, una espada, sino la Biblia. Ya no cantan canciones por allá mundanas, inconversan, que buscan, que los impulsan a pecar. Ahora cantan para Dios. La pregunta es, ¿quién puso cántico nuevo? ¿Quién puso vestido nuevo? ¿Quién puso imagen nueva? Ellos recibieron el remedio efectivo, y cuando lo recibieron, el pecado desapareció. La cura para la pandemia que el hombre dejó meter, no cerró la frontera y dejó meter, se llama Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, verso 29, cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aleluya. Escucha, amigo, hay gente que dice, pastor, yo quisiera salirme de este pecado, yo quisiera dejar las drogas, escuchen atentamente, por favor, yo quisiera dejar la borrachera, yo quisiera dejar esto, pero hay algo que no me deja, no soy capaz, es decir, estoy infectado y no puedo salir, no puedo sanar. ¿Qué tengo que hacer? Le estoy diciendo, estoy emocionado, Jesucristo es el antídoto para el pecado. Mire, amigo, cuando Juan le vio, aleluya, he aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace 21 años yo le abrí la puerta del corazón de mi vida a mi Cristo. Hace 21 años Él me llamó a la puerta. Como dice Apocalipsis 3:21, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Hace 21 años escuché su voz, la que usted está oyendo hoy, y yo le abrí la puerta y Él entró. Y cuando entró el remedio para el pecado, entró el remedio para la iniquidad, entró el remedio. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Cristo mora en un corazón, entonces uno puede decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ruego su atención, hermanos queridos, ruego su atención, porque esto está interesante. Cristo vino y quitó el pecado del mundo. Escucha, amigo, voy a resumirle de la siguiente forma. Hoy la gente está celebrando el Domingo de Ramos, pero por favor hay que ponerle sentido a esto.
Porque ¿de qué sirve decir hoy, Domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén? Hay que ponerle sentido al sacrificio de Cristo en el Calvario. El sacrificio de Cristo en el Calvario fue suficiente para borrar el pecado de la gente, pero solo los que creemos en Él y en su Evangelio y lo aceptamos, dando como paso de obediencia el arrepentimiento, el bautismo, experimentamos ese beneficio divino. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere librarse de esa pandemia que lo ha contagiado por culpa, ya lo hemos revisado, si usted quiere librarse de la pandemia del pecado, necesita abrirle la puerta de su corazón a Cristo, y eso requiere una decisión. Y cuando alguien le abre la puerta a Cristo, su vida cambia. Si estaba en adulterio, deja de ser adúltero. Si era un fornicario, deja de ser fornicario. Si era un borracho, ya no quiere más cervezas. Si gastaba la plata, la quincena con por allá haciendo cosas, ya no lo va a hacer, porque cuando Cristo entra de veras, porque yo le abro la puerta, todo cambia. Aleluya, estoy emocionado porque es que Cristo es verdad. Amigo, hermano, usted que está oyendo esta palabra, el antídoto, el remedio para el pecado 20 se llama Jesús. Pero para que eso sea una realidad, usted necesita abrir la puerta de su corazón. Dice San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, haciendo alusión, resulta que en Números capítulo 20 aparecieron unas serpientes ardientes. Aparecieron unas serpientes ardientes y todo el mundo moría. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y todo el que mire la serpiente vivirá. El que no la miraba se moría, pero el que la miraba vivía. Quiere decir que yo tengo que hacer algo para que la cura regrese, para que la cura llegue. Yo tengo que hacer algo para ser beneficiado de la cura. Apreciado amigo, escúcheme en el nombre del Señor. La cura para la pandemia del pecado es mirar a Cristo. Y dice la Biblia, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree. Alguien dirá: pastor, estoy entendiendo qué tengo que hacer para ser sano del pecado, qué tengo que hacer para liberarme de este pecado, qué tengo que hacer. Tienes que creer en Cristo, y creer no es solamente de palabra, creer es de actitud. El día que yo creí, me arrepentí. El día que yo creí, me pasé al altar entregándome al Señor. Si usted está creyendo que Jesucristo es el antídoto, demuéstralo con hechos y palabras. Ahí donde estás, le puede decir al Señor: yo creo que tú eres el antídoto, el remedio, la cura para el pecado. Así que desde hoy me entrego, Señor. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Jesús dice: yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No repare qué va a decir tus amigos, no repare qué va a decir tu esposa, no repare qué va a decir tu compañero. Solo entrégale al Señor tu vida de verdad. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Vea, amigo, y ya voy terminando, Hebreos 2, 14 y 15. Jesucristo es el antídoto. Jesucristo, hermano, es el remedio, es la cura para la pandemia del pecado. Jesucristo es la cura. Jesucristo es la cura. Hebreos 2:14, me gusta esto, cosa tan linda. Mire cómo dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, al diablo, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesucristo derrotó al diablo. Jesucristo humilló el infierno. Y escucha el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte, escuche, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Voy terminando, hermanos y amigos. Tenemos problemitas con el internet, pero rogamos al Señor que nos ayude para que esta palabra no se quede cortada. Jesucristo es el antídoto, Él es el remedio. Jesucristo es la cura. Escuche, el que recibe a Cristo y se bautiza en su nombre, obtiene el perdón de sus pecados y de ahí podrá vivir una vida libre del pecado, libre para Dios. Pero es necesario que abras la puerta de tu corazón. Quiero concluir este sermón hablándoles de un hombre que estaba bien, pero bien, ya lo habían sacado de la UCI. Porque cuando un enfermo se lleva a la unidad de cuidados intensivos, cuando a alguien se le lleva a la unidad de cuidados intensivos, hay esperanza de que se recupere. Pero el hombre que les voy a hablar, está en Marcos capítulo 5, no estaba en la unidad de cuidados intensivos. Vivía en los sepulcros. Hablo del endemoniado gadareno. Vivía en los sepulcros. No estaba en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, la pandemia del pecado lo había arrasado tanto que ya el hombre moriría. Y sabe una cosa, amigo, ya termino con esto. Este hombre desahuciado, repito, no estaba en la UCI. El pecado lo tenía por su cuenta. Dice la Biblia en Marcos capítulo 5. Vivía en los sepulcros. La sociedad dijo, no nos sirve aquí, este hombre un peligro. Repito, no estaba, la pandemia del pecado lo había abrazado tanto que no estaba en cuidados intensivos. No hay lugar para ti, así que era en el cementerio. Hasta que apareció, por favor, escuche, hasta que apareció Jesucristo. Apareció Jesucristo. Cuando Jesucristo puso los pies allá en la costa de Gadara, hermano, los demonios temblaron, el diablo tembló, y aquel hombre poseído corrió hacia él, y Jesús le decía, sal de él, espíritu inmundo, y el endemoniado corrió, y cuando llegó a Jesús no tuvo otra opción sino arrodillarse. ¿Y sabe qué pasó ahí? Toda la muralla que el diablo había construido, todo lo que el diablo había hecho en él, se derrumbó cuando se estrelló con la piedra, cuando se estrelló con la roca que es Cristo. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento Dios echó fuera a los demonios. A partir de ese momento el endemoniado quedó libre. A partir de ese momento el Señor lo llevó a los de Gadara y lo exhibió y les mostró, mire, el hombre que ustedes habían sacado de la ciudad, el hombre que habían echado de los hogares, el hombre que había echado de la unidad de cuidados intensivos, ahora se los presento sano y vestido, libre. No tiene pandemia, está libre. ¿Quién lo liberó? ¿Quién fue el remedio? Jesucristo. Yo no sé en qué condiciones está usted, el que escucha la palabra, pero quiero decirle en el nombre del Señor, la imagen que puse, ese remedio, ese frasquito que aparece allí, tiene el nombre más dulce, más admirable. Y con esto quiero decir que Jesucristo es la cura para el pecado 20. Jesucristo es la cura para el pecado 20. La solución para el endemoniado gadareno fue Jesucristo. Y la solución para tu vida, sin duda, es Jesucristo. Yo quiero invitarle, querido amigo, vea, el pecado es peor que el COVID-19. El pecado arruina la vida. El pecado destruye los hogares, los matrimonios. El pecado deteriora la imagen de Dios en el hombre. El pecado es peor que el COVID-19. ¿Y sabe qué es lo triste? Que así como el diablo infectó a los ángeles, infectó a Adán
y el primer hombre a todos los hombres, el pecado se prende tan fácil que los niños en el colegio, en las redes, se les prende fácil el pecado. Necesitan el antídoto. Mis hijos necesitan el antídoto para que el diablo no los envuelva y los destruya. Amigo, tú necesitas a Cristo. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. El diablo dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, es el contagiado, el infectado mejor desde el principio. Pero para esto apareció el antídoto, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El pecado le roba las esperanzas a la gente. Jesucristo es el remedio. Jesucristo es el antídoto. ¿Quién quiere entregarse a Dios allá en su casa? ¿Habrá un amigo que le quiera abrir la puerta de su corazón a Dios? ¿Habrá un amigo que quiera entregarle su vida al Señor? Si allá hay algún familiar que está mal, yo le pido en el nombre del Señor, entréguese. Abra la puerta de su corazón a Dios y dígale: Señor, yo me entrego. No permita que el pecado o esa pandemia le arrebate los sueños, le arrebate las ilusiones. Yo quiero orar por alguien allá en su casa. Señor Jesús, yo no puedo ver a los que están allá en sus hogares, pero tú sí puedes verlos. Yo no soy el remedio para el pecado, ni lo es ningún hombre en la tierra. Nadie puede perdonar. Solo tú puedes hacerlo. Yo te ruego, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor Jesús, que seas tú, Padre Celestial, tomando la vida de las personas, de aquel que se entrega a ti, Señor Jesús. Tú eres Dios. Tú eres Dios Todopoderoso. Libra a nuestros jóvenes del pecado. Andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal, estuviera conmigo en las buenas y en las malas compartir un pan. Pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré, y seguía buscando día hasta el atardecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Y seguía buscando por las calles de la gran ciudad, y un buen día escuché que cantaban alabanzas de amor y de paz. Yo busqué presuroso la iglesia y llegando pude contemplar que extasiado decía: Jesucristo es tu amigo ideal. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Con mis ojos cubiertos en llanto,
caminé y me postré en el altar, y al pastor pregunté con el alma, ¿dónde está ese amigo especial? Él impuso sobre mí sus manos y me dijo con seguridad, desde ahora tienes un amigo en el cual siempre podrás confiar. Encontré ese amigo que tanto anhelé, y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal. Encontré ese amigo que tanto anhelé, y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal, que Jesús es mi amigo ideal, que Jesús es mi amigo ideal. Gloria a Jesús. Bueno, así llegamos al final de esta prédica, no sin antes recordarles que para que el remedio haga su efecto, se debe de tomar. Es decir, para que el remedio haga el efecto, Jesucristo, usted necesita abrirle la puerta de su corazón a Dios. Así como en el desierto el que quería ser sano tenía que mirar la serpiente, el que quiera hoy librarse de la pandemia del pecado necesita abrirle la puerta a Cristo, y cuando Él entra, Él echa fuera lo que no sirve, Él organiza, Él limpia. Y cuando Cristo está dentro del corazón, el pecado no tiene posibilidad de infectarnos. Ya no vivo yo,